Hola, ¿qué tal? Les saluda Melissa Valerio. Qué gusto acompañarle una vez más en el programa Conversamos, en donde siempre atendemos temas de actualidad nacional que a todos nos interesa. Y por supuesto, hoy no es la excepción. Se va acabando el año y también queremos ir conociendo qué es lo que se ha venido haciendo, diferentes estrategias que nuestros administradores, nuestras autoridades han venido presentando, y hoy me acompaña para hablar de un tema que a todos nos interesa porque se ha puesto en la palestra muy recientemente, pero nos interesa porque nos afecta a todos de una u otra manera. Me acompaña doña Paula Bogantes, quien es ministra de Ciencia y Tecnología, y muchísimas gracias por estar acá para hablarnos hoy de la ciberseguridad, esa estrategia que se presentó hace algunos días que nos da una guía del 23 al 27. Así que muchas gracias, doña Paula, por acompañarnos. Muchas gracias, Melissa, por invitarme, y ciertamente eso es un tema de muchísimo interés para la ciudadanía, para las instituciones y para el MISIT sobre todo. Qué importante, porque ustedes en el comunicado, en la estrategia que presentan, dicen que quieren un ecosistema digital confiable. Y es que todos creemos que estos aparatitos son confiables, que nuestra computadora y laptop con un simple antivirus ya no voy a ser víctima de una estafa o un hackeo completo. Y no es así. Todos somos víctimas a eso, pero también nuestros gobiernos, y tal vez Costa Rica lo vivió muy de cerca y muy afectado cuando se hackeó el sistema de la Caja de Leyes. Sí, eso que usted comenta es esencial. ¿Por qué? Porque nosotros como Estado, igual la industria privada, pero voy a referirme al Estado, nosotros como Estado debemos de aspirar a una transformación digital. ¿Por qué? Entre otros muchísimos beneficios. Porque uno de los objetivos que tenemos, pensemos en el decreto de salud digital, uno de los objetivos que tuvimos a la hora de firmar este decreto es la necesidad o la importancia de que el servicio le llegue al ciudadano, y no que sea el ciudadano el que, como hacemos hoy, que tenemos que ir a una ventanilla para pasar a la siguiente ventanilla, para pasar a la siguiente ventanilla. Entonces, la transformación digital viene a traerle muchísimo beneficio a la ciudadanía, pero también viene a traerle muchísimo ahorro al Estado, beneficios en general a la economía y al país. Y en esta transformación digital es esencial, es primordial asegurar el resguardo del dato. Recordemos que la vulnerabilidad del dato es un tema muy importante del cual el Estado debe velar porque esa seguridad del dato se mantenga. Y qué mejor ejemplo que, como usted bien dijo, el ciberataque que sufrimos hace más de un año, en abril del 2022. Nosotros hemos hablado en diferentes foros y en la presentación de la estrategia lo que ese ciberataque le representó al país en temas monetarios, ya que hablamos de más de 25 millones de dólares solamente para recuperar los datos de Hacienda y de la Caja y poder levantar servidores. Pero más allá del valor monetario, vuelvo al dato. Aquí estamos hablando que se perdieron expedientes médicos. Estos expedientes muchas veces eran cuerpo médico que venía trabajando con un número de pacientes para hacer análisis de la patología X que estaban analizando. Toda esa información se perdió. Entonces yo pregunto, ¿cuál es el valor que le podemos dar a esos datos? O el atraso que tuvo que sufrir la Caja en la reprogramación de más de 100,000 citas que ya de por sí se acumularon más a esas listas de espera que sufre el sistema de salud, etcétera. Entonces, como dije, esta transformación digital es necesaria, pero en esa transformación digital tenemos que asegurarnos que se resguarda el dato, que se resguarda la integridad del mismo y la confidencialidad del dato, y de eso va la estrategia de ciberseguridad. Doña Paula, hemos visto grandes empresas como Facebook, YouTube, TikTok, Amazon, que gastan millones de dólares en poder resguardar esos datos porque es información privada, es información que de una u otra forma nos genera vulnerabilidad, ¿verdad? Y los delincuentes han encontrado un nicho ahora en estas plataformas, y como Estado, como costarricenses, debemos también esos escudos, esas barreras para poder solidificarnos, fortalecer nuestras defensas. Vea, la información es poder. A mí me gusta repetir esta frase, la información es poder. ¿Qué significa eso? Que la persona o la institución, el Estado, la empresa, el ciberdelincuente que tenga acceso a esa información tiene el poder. Entonces, para el Estado, ¿qué significa otro beneficio que tiene la transformación digital? Nosotros vamos a poder hacer análisis de datos, análisis de información que nos ayude a poder implementar política pública más enfocada, más personalizada con la situación real del país. Y eso se logra analizando los datos. Entonces,
Por eso es que estas empresas invierten tantísima información, no solamente porque deben proteger el dato a su usuario, que en este caso sería el Estado a la ciudadanía costarricense, pero también porque todo ese montón de información a ellos les sirve para tomar decisiones muy importantes para el modelo de su empresa. Piense en Facebook en campañas de mercadeo, piense en Facebook o Amazon en productos que quieren sacar con alguna oferta especial, porque han visto que según los datos en los últimos meses los usuarios se están inclinando por tal tecnología. Es decir, todo este análisis de información ayuda para un montón de cosas y ciertamente, como dije, para el Estado es muy importante por temas de política pública, para poder desarrollar o plantear proyectos de ley actualizados según los temas, la modernidad en la que estamos viviendo. Pero también, como dije, el Estado tiene la responsabilidad de proteger el dato del ciudadano, que al final es un tema del derecho humano de nosotros. Ahora, doña Paula, en tiempo cuando estábamos en lo más y mejor del hackeo de la caja, recuerdo que prácticamente diariamente mandaban ustedes comunicados contando, hoy se detectaron tantos ataques, se pudieron controlar y todo. Eso sigue pasando, no es que ya pasó este ataque, ya recuperamos datos, sino esto es algo de todos los días. Esto es algo de todos los días. Nosotros en el MISID tenemos la agencia que se llama, o la unidad que se llama el CECIR. Y el CECIR lo que hace es que está monitoreando un número importante de instituciones, más de 50 instituciones que estamos monitoreándolas para ver si tienen algún tipo de vulnerabilidad. Los intentos de ataque para poder penetrar alguna página web o la infraestructura de instituciones se dan todos los días. Y es aquí donde es esencial que estemos protegidos, y estas protecciones se dan desde varios frentes. Por ejemplo, a razón del ciberataque y a la decisión que toma el presidente de declarar a Costa Rica en estado de emergencia debido al ciberataque, es que el MISID puede accesar a fondos del Consejo Nacional de Emergencia. Y con ello logramos comprar un número importante de licencias que en lo que nos ayudan, que se implementan en instituciones, que lo que ayudan es a darle una protección a la institución y a que el CECIR pueda hacer este monitoreo. Entonces, no solamente estamos brindándole una protección a las instituciones, pero estamos monitoreando cuando hay diferentes ataques o pretensiones de ataques, cuáles son las vulnerabilidades que más se están presentando, etcétera. Nuevamente, para poder analizar esta información y oportunamente decir, bueno, salí este software nuevo que atiende estas vulnerabilidades. Entonces, ese es el software que las empresas van a tener que, o las instituciones van a tener que implementar dentro de su infraestructura para tener una mayor protección. Doña Paula, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial para venir a hablar del CECIR, precisamente para contarle a quienes nos escuchan y nos ven que tal vez el CECIR no era una oficina o entidad que necesitáramos hace 20 años, pero hoy es de vital importancia y la ministra nos lo contará al venir. Ya venimos. Continuamos acá en el programa Conversamos. Me acompaña la ministra de Ciencia y Tecnología, doña Paula Bogantes, y hemos venido hablando de la ciberseguridad, esas estrategias que se presentó pasado 13 de noviembre, donde el presidente de la República y otras autoridades dieron a conocer esta estrategia que busca un ecosistema digital confiable del 23 al 2027. Antes de ir a la pausa, doña Paula nos hablaba sobre el CECIR, que es una oficina que hoy se dedica a detectar estos ciberataques, que es cosa de todos los días. Como lo decía antes de la pausa, doña Paula, tal vez todavía hace 10 años no era una necesidad, o esta oficina era una oficinita pequeña de una persona en el MISID. Hoy esto tuvo que cambiar. Sí, nada más para poner en perspectiva. El CECIR, cuando el ataque pasa, tenía 3 operarios que trabajaban de 8 a 4, 8 a 5 de la tarde y después se iban para sus casas. ¿Qué significa eso? Que después de estos, entre 5 de la tarde, digamos, y 8 de la mañana, ese monitoreo no se estaba haciendo. La caja, me parece que fue la caja la que recibió el ataque a las 2 de la mañana. Entonces, si lo ves, el ataque se da en horas en donde el CECIR no estaba monitoreando. Eso es una de las primeras funciones que esta administración dice, gracias al estado de emergencia, no, el CECIR tiene que operar 24/7 como operan todos los CECIRs en todo el mundo. Entonces,
es tan importante por eso, porque es como tener un guarda en el barrio, ¿verdad? El guarda está siempre vigilante, asegurándose con diferentes cámaras y las pantallas que tiene en su caseta, asegurándose que los ladrones no entran, que si hay una persona sospechosa caminando por las calles, bueno, le ponen más atención, tal vez alertan a las casas de esa calle, etcétera. Esa es la función del CECIR. Pero esa es una función que es complemento de una agencia de ciberseguridad. Nosotros en el MISIT estamos montando esa agencia de ciberseguridad. ¿Cómo lo estamos haciendo? Bueno, durante este año logramos el apoyo por parte del Ministerio de Hacienda en incrementarle el presupuesto al MISIT en un 52%. Recordemos que el MISIT es uno de los ministerios que tiene el presupuesto más bajo dentro de todos los ministerios y este tema no es menor. Entonces logramos el compromiso por parte de Hacienda, así como por parte del presidente, con apoyo del Ministerio de Hacienda, en que se le incluya al MISIT 43 nuevas plazas, de las cuales 17 van a reforzar lo que nosotros llamamos la Agencia de Ciberseguridad. La Agencia de Ciberseguridad va a comprender ciertamente el CECIR, que en este momento está siendo operado por alrededor de 9 funcionarios, de los cuales muchos son préstamos, claro, pero muchos préstamos del Consejo Nacional de Emergencia. Por eso es importante que el estado de emergencia se mantenga hasta que nosotros podamos decirle a la CNE, ya, libérenlos porque ya nosotros asumimos esa responsabilidad. Y eso no va a pasar hasta el 2024. Este incremento en presupuesto es para el próximo año. Ya los diputados hicieron lo propio y lo aprobaron. Muy buenas noticias. ¿Qué más viene ahí? Hemos hablado y se ha hablado mucho en la prensa del SOC. El SOC es un centro de operaciones de ciberseguridad que viene a complementar muchas de las operaciones del CECIR. Por ejemplo, temas de protección. Nosotros en este momento estamos monitoreando, pero no nos estamos protegiendo. En caso de un ataque tenemos que pedir ayuda. Entonces es importante que el país pueda tener tanto temas preventivos como temas de protección. El CECIR lo que hace es monitorear, el SOC viene a reforzar estas funciones. Entonces, el SOC propiamente es una estrategia que hemos venido desarrollando con el apoyo de los Estados Unidos. Recordemos que el gobierno de los Estados Unidos nos da un espaldarazo fuerte con la donación que nos hace de 25 millones, más casi 10 millones que se estarían destinando a través del Ministerio de Seguridad para poder reforzar todos estos elementos de la estrategia de ciberseguridad. Y aquí hemos hablado de tercerizar los servicios de un SOC. Y aquí quiero hacer hincapié en una cosa. Los estamos tercerizando porque toma tiempo crear esa capacidad a nivel gobierno. Y nosotros no nos podemos dar el lujo de decir, por ahorita protección no, porque estamos creando la capacidad interna. No, ese servicio tiene que dar ya. Entonces, lo que estamos haciendo es tercerizándolo a través de una empresa con una operación local. Eso es un trabajo, un análisis que lo estamos trabajando con el gobierno de los Estados Unidos. Iniciamos ahí, pero paralelamente empezamos a crear esa capacidad de Estado. Y aquí otro tema que quisiera aclarar. El SOC es, imagínese ponerle una muralla a las instituciones del Estado para que no entre nadie, ¿verdad? Eso no significa, porque aquí se ha malinterpretado el tema del SOC, eso no significa que el SOC se va a llevar la información de las instituciones para protegerlas en su casa matriz. No, el SOC lo que hace es precisamente eso, evitar que nadie tenga acceso a la información que se resguardan en las bases de datos de las diferentes instituciones. Es como poner una muralla, como dije, para que la información no salga. La información, hay una garantía del Estado que esta información se queda donde tiene que estar. Ese es el objetivo del Estado, poder asegurarle a la institución dentro de las limitaciones. Recordemos que, lamentablemente, esto es una industria muy lucrativa. Hay entes referentes en ciberseguridad que han sacado más o menos un estimado de cuánto representa esto en dinero y se habla de 6 billones de dólares. Comparativamente hablamos de que sería la tercera economía más fuerte del mundo. Entonces esto es un negocio que deja mucha plata. Y porque deja mucha plata, los cibercriminales reciben muchísimo apoyo monetario, tanto del dinero que le piden de vuelta a estados o a empresas privadas para poder devolverles la información que están tomando como rehén si se quiere, pero también existen países en el mundo que lucran de esto. Entonces ellas están patrocinando a estos ciberdelincuentes, operaciones de ciberdelincuentes, para que vayan a recoger esos dineros que ellos después, un porcentaje de esto se lo deja al gobierno. Así de lucrativo es esta industria. Costa Rica nunca pagó esa recompensa.
Costa Rica no pagó, el grupo Conti pidió una recompensa de $20 millones y el presidente fue muy claro desde el inicio de su mandato en donde dijo que él no iba a ser partícipe en estos pagos porque lo que estás haciendo es dándole aliento a la industria a que siga haciendo lo mismo, ¿verdad? Dándole dinero para seguir invirtiendo en otros hackeos. Exacto, y para que ellos inviertan en modernizar su tecnología, que es donde está el reto más grande. Los ciberdelincuentes están enfocados en buscar formas a través de inteligencia artificial y de un montón de otros elementos de tecnología, cómo logran entrar en estas instituciones, estados y demás. Los estados tenemos que protegernos. La garantía, yo no le puedo garantizar a los costarricenses que Costa Rica no va a volver a ser víctima de otro ciberataque. Es más, es muy probable que volvamos a ser víctimas de otro ciberataque. Aquí lo importante es asegurarnos que aprendimos de la lección, que tomamos las medidas preventivas para que cuando llegue a pasar, nosotros estemos preparados para darle, para poder detenerlo a tiempo, para lograr que no se extraiga tanta información como se hizo en el ciberataque el año pasado, etcétera, para nosotros estar mejor preparados y que el ciberataque no nos haga tanto daño. Doña Paula, vamos a hacer nuevamente una pausa para venir a hablar también de los apoyos internacionales, porque yo creo que Costa Rica logró también salir de ese bache que nos causó ese ciberataque y en general lo que viene. Ya usted hablaba del apoyo de Estados Unidos, pero también hay otras naciones que nos han ayudado. Entonces, al venir de la pausa, en nuestro último bloque, vamos a hablar también de ese apoyo internacional que hemos recibido de cara a los ciberataques. Ya veremos. Continuamos acá en el programa Conversamos, muy amenamente. Hemos estado hablando con doña Paula Bogantes, que es ministra de Ciencia y Tecnología, y de una manera amplia y explicada nos ha contado esta estrategia nacional de ciberseguridad que se presentó el pasado 13 de noviembre y hoy viene acá, conversamos a contarnos un poco sobre ese trabajo que se ha venido haciendo y esas lecciones aprendidas. Antes de ir a la pausa, conversábamos sobre el tema de las alianzas o apoyos internacionales que Costa Rica ha obtenido o ha podido tener durante estos últimos meses. Hace ya más de un año tuvimos un ciberataque que nos dejó a papel y lápiz en la caja del Seguro Social y ojalá no volviera a pasar, no se puede garantizar, pero podemos protegernos y también estas ayudas internacionales, doña Paula, nos hacen también aprender un poco más de gobiernos más grandes y que tal vez tienen más equipos de inteligencia para poder contrarrestar esta delincuencia digital que tenemos ahora. Sí, cuando nosotros sufrimos el ataque, bueno, no solamente nos encontramos en una situación muy vulnerable, en donde estamos siendo víctimas de un ataque, pero también muy vulnerable porque no teníamos esa capacidad de defensa. Entonces el presidente hace un llamado internacional y dice, esta es la situación de Costa Rica, necesitamos que nos vengan a ayudar. ¿Y quiénes son las naciones que responden a ese llamado internacional? Estados Unidos, España e Israel. Estos tres países llegan y dicen, Costa Rica, yo estoy dispuesta a ayudarle a usted. Yo sé que está pasando por una situación difícil y yo tengo el expertise in-house para poder ayudarles. Recordemos que Israel, bueno, la Unión Europea a través del gobierno de España, la Unión Europea, Israel y Estados Unidos son tal vez tres de los países que se usan como referentes o regiones que se usan como referentes en temas de ciberseguridad. Entonces, los que vinieron a nuestro rescate no fue menor, fueron de los mejores. Adicional a ello, bueno, ellos en su momento atienden, nos ayudan a atender la situación. Pasa la emergencia y entonces Estados Unidos vuelve y dice, ahora yo quiero ayudarles más, porque ustedes tienen que montar, porque tienen vulnerabilidades importantes y ustedes tienen que saber protegerse. Entonces, como dije, ellos nos dan una donación, dos donaciones, una que es un monto total de 25 millones y la otra 9.8 millones de dólares. Pero lo que yo siempre digo es, más allá del apoyo que nos está dando Estados Unidos con estas donaciones monetarias, que son importantes, que cuando sumemos todas las donaciones va a ser el momento histórico en el que el país más invierte en ciberseguridad, así importantes son, más allá que eso es el apoyo, el expertise que nos está dando los Estados Unidos. Ellos desde que se confirma, se quedan firme esta colaboración entre las dos naciones, por los últimos meses han traído al país equipos de más de 20 personas que representan las agencias de ciberseguridad más importantes de los Estados Unidos a hacer un número importante de actividades, entre otras análisis de vulnerabilidades de las instituciones. ¿Por qué es importante? Porque vos antes, por ejemplo, antes de construir un edificio tenés que saber cuáles son las bases del terreno.
¿verdad? Que si hay que sacarle agua, que si es arenoso, que esto, que lo que el nivelarlos, que aquí, que allá, que si pasa una creciente de agua, etcétera. Todos estos análisis vos tenés que hacerlo para entonces saber cuáles son las bases de la casa que tenés que construir. Ese trabajo lo hemos venido haciendo con el apoyo de los Estados Unidos. Israel también nos ha ayudado. Israel es referente a nivel global en temas de ciberseguridad. Y España o la Unión Europea a través de España, ellos también nos confirman una donación de 2 millones de euros que nosotros estamos trabajando con el gobierno de España para entonces ver, todo esto estamos trabajando con los Estados Unidos, esos 2 millones de euros tendrían mayor utilidad si hablamos de ciberdelincuencia y de análisis forenses. Y estos dos temas los queremos reforzar con otras instituciones. ¿Por qué? Porque es importante que el conocimiento, la ciberseguridad es una responsabilidad de todos, no es solo del MISID. La rectoría la tiene el MISID, pero este trabajo no sale adelante si todos no ponemos de nuestra parte. Y aquí nosotros estamos muy interesados en que otras instituciones reciban ese entrenamiento. El CNE, la DIS, el OIJ, la Corte. Aquí entra un tema muy importante. Ciberseguridad, como bien está redactado en la estrategia de ciberseguridad, tiene que ver también con la parte punitiva. Pensemos todo lo que está pasando ahora con la estrategia de seguridad nacional del país y cómo los costarricenses nos quejamos de que la policía hace su trabajo, agarra al ladrón y después la corte los deja fuera. ¿Por qué? Porque faltan tipificar un montón de crímenes y demás. En ciberseguridad es exactamente igual. Tanto tiene que ver el componente de herramientas para protegerse, el monitoreo, la protección y demás, como la parte punitiva de la aprehensión y pues seguimiento, ya sea aprehensión y demás, del ciberdelincuente. Y es que precisamente no existe, digamos, no hay un delito tipificado, como dice la ministra, de robo de datos, de hackeo, me hackearon mi celular, me robaron mis fotos. Existe una cierta privacidad cuando han pasado publicaciones de fotos, pero no existe esa directriz que obligue también a los jueces como a los delincuentes a tener un mayor cuidado, ojalá no hacerlo. Nosotros hemos ratificado, la Asamblea Legislativa de Costa Rica ha ratificado convenios internacionales que atienden estos temas, que tipifican muchos de estos cibercrímenes. Ya están, ya son parte de la ley, de las herramientas de ley de este país, de la parte legislativa de este país. Entonces, están incluidos en la estrategia de ciberseguridad y precisamente lo que nosotros decimos es, si ya se ratificaron, ya son parte del compendio de leyes que el país debe de acogerse a, pues adelante. En temas de ciberseguridad, estos son a los que nosotros debemos de atender. Muchísimas gracias, doña Paula, por habernos acompañado hoy y bueno, ya casi viene el próximo año y vendrán todos estos proyectos que ya hemos venido hablando que ojalá vayan avanzando con éxito. Muchísimas gracias. A ustedes por invitarme, muchas gracias. Bueno, conversábamos con doña Paula Bogantes, que es ministra de Ciencia y Tecnología, y el programa entero se nos fue hablando de ciberseguridad porque así de importante es cuidar nuestras instituciones, cuidar nuestros teléfonos, cuidarnos nosotros. Así que tenga un lindo día. Hasta luego.